Bueno, ahí pueden ver mi PowerPoint. Sí, se ve perfecto, Daniel. Bueno, y ahí pueden ver, ¿qué ven? Toda la pantalla. Sí, toda la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de influenza, de los virus de influenza. No sé hasta dónde tienen background, de si algunos son más bien nuevos en el campo de la virología o si ya tienen experiencia, así que me perdonan aquellos que ya tengan experiencia, algunas cosas que presente pueden ser redundantes o demasiado básicas. Eh, Triviales quizás, pero creo que voy a tratar de ser lo más este, abierto posible a presentarles los distintos problemas que tenemos con el influenza. Quizá ustedes lo saben, pero influenza anualmente causa de 3 a 5 millones de casos severos asociados con una enfermedad respiratoria. En esos casos también se incluyen entre 250.000 a 500.000 muertes por año, y la mayoría de los casos son en personas de más de 65 años, aunque también afecta a los niños de menos de 2 años. Todos los que han tenido influenza alguna vez, espero que pase la diapositiva, que no pasa. Todos los que han tenido influenza alguna vez, me imagino que habrán tenido algunos de estos síntomas, no voy a entrar en los detalles. Quizás para ustedes que no están habituados a hablar en inglés todo el día, la única diferencia entre los síntomas que tienen de influenza y esto es que estos están en inglés nada más, pero en realidad son todos síntomas asociados con enfermedad respiratoria y debilidad muscular, y también en algunos casos algunos síntomas gastrointestinales. En el hemisferio norte, la influenza, bueno, en ambos hemisferios, tanto el sur como el norte, es decir, donde tenemos estaciones bien marcadas, la influenza tiende a ser una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en los meses de invierno, y ya vamos a ver un poquito por qué. Entonces, en el hemisferio norte, eso coincide con los meses desde octubre a marzo, con picos en las últimas semanas del año y las primeras semanas del año, en enero. En el hemisferio sur, esa cantidad de casos en el verano son bastante pocos. No sé si llegan a ver los números de las gráficas en lo que marca el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero si ustedes ven el eje de la Y, por ejemplo, el 2019, el 2020, estamos hablando de más de 4.000 casos asociados a influenza en las primeras semanas de enero en el hemisferio norte, pero son unos pocos cientos en el hemisferio sur. Pero eso cambia a medida que progrese el año y llegamos a los meses de invierno en el hemisferio sur, donde el número de casos se incrementa significativamente. Esto también se puede graficar de la manera que se presenta aquí. Estos son todos gráficos de la Organización Mundial de la Salud, en donde se muestran a nivel global los casos de influenza en las últimas 5 temporadas. Esto está fundamentalmente asociado al hemisferio norte, pero ahí lo que pueden ver es también que los picos de casos asociados a influenza están en los meses de invierno. ¿Y por qué se da esto? Porque la influenza, ya vamos a ver más detalle de los virus en sí, pero la influenza su transmisión es más efectiva por la vía respiratoria, por aerosoles, cuando las temperaturas son bajas y las condiciones de humedad son bajas también, es decir, hay un aire seco. El hecho de que tengamos aires más secos durante el invierno, sobre todo en lugares donde estamos más encerrados, ¿no es cierto?, es relacionado a que esa sequedad en el medio ambiente también seca las vías respiratorias, las hace más susceptibles a las infecciones virales.
Entonces, eso es una de las... Y a su vez, el virus de influenza, tiende a ser más estable a temperaturas más bajas, y es por eso que vemos esa mayor incidencia de de influenza en el invierno, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Eso no es así en los trópicos, donde en realidad no hay una temporada marcada de influenza, sino que se ve influenza durante todo el año, y eso tiene que ver fundamentalmente, me voy un pasito para atrás. Si bien no hay una estacionalidad tan marcada, sí coincide la cantidad de casos de influenza en los trópicos con situaciones en donde estamos en la época seca en esos países. Es decir, los países en el trópico tienen temporadas de alta lluvia o de baja lluvia, y generalmente se dan más casos de enfermedad respiratoria con influenza en las épocas más secas. De vuelta, eso tiene que ver con el hecho de que no solo el virus puede estar mejor adaptado a esas condiciones, pero también incrementa la susceptibilidad de nuestra vía respiratoria para este tipo de patógenos. Perdón, a veces. Bueno, el influenza o los virus de influenza pertenecen a una pequeña familia llamada Orthomyxoviridae. Lo que tienen en común es una membrana lipídica que es derivada del huésped. Estas partículas son pleomórficas, es decir, no tienen una forma específica. Tenemos partículas tanto circulares o que tienden a ser circulares, como también filamentosas, y de hecho las partículas filamentosas, este balance entre partículas filamentosas y circulares es lo que hace a la infectividad de la influenza. Si el virus tiende a perder su infectividad, al menos en humanos, si el virus se transforma en una población altamente circular, es decir, tiene menos chances de invadir el aparato respiratorio si no está presente como formas filamentosas. Lo que tienen en común todos los miembros de esta familia es un genoma de RNA segmentado de cadena negativa, y tienen un complejo de polimerasa que es propio del virus, es decir, no depende de polimerasas celulares, ni de DNA, ni de polimerasas de DNA celulares, sino que el virus trae su propio complejo de polimerasas que le permite transcribir y replicar su RNA. Hay diferentes géneros. Esto ha cambiado más recientemente. Ya van a ver en la literatura nueva que se ha complicado de alguna manera la forma que usualmente llamamos los virus de influenza, pero las definiciones siguen siendo, capturan la esencia de lo que está aquí en esta diapositiva, que es que existen los influenza virus de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo D. Hay virus de insectos como el togoto o el parangiovirus, y hay virus de salmón, ortomyxovirus de salmón, que es el ISA-virus. En humanos, fundamentalmente tenemos influenza tipo A y tipo B, y hay una pequeña incidencia de infecciones con el tipo C. El tipo D se lo encuentra en ganado vacuno y también en cerdos, en porcinos. Y el togotovirus es más bien un virus de tics, como si fuera una garrapata, y bueno, el ISA-virus es un virus bastante importante dentro de la economía de la producción de salmón, porque los brotes que a veces ocurren pueden ser bastante letales. Debido a que la influenza A y la influenza B son los más importantes, me voy a concentrar en estos dos fundamentalmente. Para el resto de la clase, ambos tienen 8 segmentos de RNA. En el caso de la influenza A,
y el influenza B tienen dos glicoproteínas de superficie muy importantes, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. También existe una proteína matriz, que es la que le da integridad a la estructura del virus. También existe una proteína que se llama proteína de la matriz 2, o en el caso de la influenza B se llama BM2. Esto tiene actividad de un canal de protones, que ya vamos a ver más tarde para qué sirve. También está una proteína no estructural, que es bueno, habitualmente considerada no estructural, pero está en pequeñas cantidades dentro del virus, que es la proteína de exportación nuclear, que participa fundamentalmente durante la replicación, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, y tiene un complejo de polimerasa formado por 3 subunidades, PB2, PB1 y PA, la nucleoproteína y el RNA viral. En el caso de la influenza B, es fundamentalmente un patógeno humano, y está dividido en 2 linajes, filogenéticamente en 2 linajes, el linaje conocido como Victoria y Yamagata. Estos linajes surgieron a mediados de los 70, y desde entonces co-circulan, no necesariamente al mismo tiempo, pero también hay diferencias entre países, entre hemisferios, es decir, la prevalencia de Victoria puede ser diferente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Hay años en donde el mismo linaje circula globalmente, y hay otros años donde hay focos de circulación de un linaje por sobre el otro. En el caso de la influenza A, la hemaglutinina y la neuraminidasa antigénicamente pueden estar presentes, o se presentan en 18 subtipos diferentes, en el caso de la hemaglutinina, y en el caso de la neuraminidasa en 11 subtipos diferentes. Y en la naturaleza muchos de estos subtipos existen en muchas combinaciones, que ya vamos a ver más. Una de las características principales de la influenza es que se tiene que transmitir en humanos, se transmite por la vía respiratoria. Esencialmente lo que tenemos es una infección viral en el aparato respiratorio bajo, ¿no? Y eventualmente se involucra todo el aparato respiratorio, de tal manera que el virus puede ser aerosolizado y de ahí transmitido hacia otra persona. Este mecanismo simple, en realidad lo entendemos bastante mal con respecto a lo que hace que un virus, fundamentalmente cuando estamos hablando de virus pandémicos, cuáles son los marcadores moleculares que llevan a un virus en transmitirse eficientemente por este medio. Esas son las partes que nosotros tratamos de entender en nuestro laboratorio. Y ahora, si me disculpan, les voy a mostrar, está en inglés, pero las imágenes hablan por sí solas, así que si no entienden el inglés, igual creo que van a poder entender bastante, y vamos a después ir parte por parte con respecto a este video. Díganme si lo pueden ver. Sí, se ve bien, Daniel. Hundreds of thousands of people every year die from severe influenza virus infection. Everything begins when the virus enters our airways. Here, influenza virus is specifically attached to the surface of the epithelial cells. The viral membrane envelope contains the neuraminidase protein NA, important for the efficient release of newly produced viruses. The M2 ion channel promotes viral structural changes during cellular entry, and the influenza hemagglutinin protein HA, the key player for viral internalization, which facilitates viral binding to sialic acid-decorated receptors and subsequently viral fusion. Proteolytic cleavage by host enzymes is critical for the activation of HA trimers. Soluble or cell-bound host proteases cleave the precursor HA molecules into 2 parts, HA1 and HA2.
Influenza virus particles are internalized into early endosomes by clathrin-mediated endocytosis. In late endosomes, the pH drops, triggering the conformational change of the cleaved HA molecules. HA1 opens up and allows HA2 to form a triple alpha helix bundle, which extends towards the endosomal membrane. Once the fusion peptides are anchored in the endosomal membrane, the whole molecule can fold back, allowing the fusion of the viral and endosomal membranes. After fusion, the viral genome can be released into the cytosol. The 8 viral RNA segments make their way into the cell nucleus, and the production of the new virus begins. Just hours after the initial infection, thousands of new viruses flood off the cell surface and infect neighboring cells. Bueno, espero que se haya entendido esa parte. ¿Lo entendieron o era complicado el inglés? Se te dio perfecto, Daniel. Bueno, entonces vamos a repasar eso un poquito. Lo del video básicamente está mostrando una partícula viral que necesita reconocer receptores. Esos receptores son ácido siálico. Cuando el virus se pega al ácido siálico por un mecanismo mediado por clatrina, entra en el endosoma, y ese endosoma se acidifica, y esa acidificación es mediada por, el efecto del endosoma, perdón, se acidifica, pero eso activa la proteína M2, este canal de protones, lo que permite la acidificación del interior del virus. Esa acidificación del interior del virus libera de la matriz 1 a los ribonucleoprotein particles, perdón, pero estoy acostumbrado a decirlo en inglés, los segmentos de RNA, que están en forma de ribonucleoproteínas. A su vez, la hemaglutinina, acidificación del endosoma lleva a cambios estructurales de la hemaglutinina que permite la fusión de la membrana viral con la membrana del endosoma, y a su vez permite también la liberación de estas ribonucleoproteínas virales hacia el citoplasma. Por un mecanismo de importación a través del poro nuclear, estas ribonucleoproteínas llegan al núcleo, que es el lugar donde el virus de influenza se replica y se transcribe. Hay dos poblaciones de RNA que se sintetizan. Una son RNA mensajeros. El influenza usa un mecanismo bastante único en el cual la PB2 se pega a los CAP metilados de los RNA mensajeros del huésped, y la PA ayuda al clivado de estos CAPs, unos 13, 15 nucleótidos por debajo de ese CAP, y lo usa ese CAP para hacer el priming, para empezar a hacer la síntesis de sus propios RNA mensajeros virales. Y eso lleva a que se sinteticen diferentes proteínas virales. En algún momento de la replicación, más o menos unas 4 o 5 horas, 6 horas después de la replicación, de la transcripción, perdón, la acumulación de NP y de alguna manera la acumulación de M1 actúan como señales para que esta transcripción de RNA mensajero deje de ser CAP, mediada por CAPs y poliadenilada, y se transforme en una replicación en sí, donde los RNA de cadena negativa se transforman en cadena positiva, se replican a cadena positiva, y esos de cadena positiva hacen más copia de cadena negativa, y más tarde en la replicación la acumulación de NEP y M1 ayudan a la exportación a través también de poros del núcleo, y finalmente al ensamblado del virus en la membrana plasmática, donde
esa membrana plasmática ya está decorada por copias de hemaglutinina, neuraminidasa y M2. Para dar un detalle un poquito más amplio de esto, ustedes saben que existen fundamentalmente dos clases de antivirales, amantadina o en realidad inhibidores de la actividad de la M2 y inhibidores de la neuraminidasa que, como el nombre lo indica, inhiben la actividad de la neuraminidasa. Cuando la amantadina actúa más bien a este nivel, en la entrada del virus, bloquea el canal de protones de la M2 y eso hace que el virus no pueda desensamblarse y terminar de liberar las ribonucleoproteínas virales al citoplasma. En el caso de los inhibidores de la neuraminidasa, lo que hacen es, como tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa son glicoproteínas, en algún momento durante esta liberación de las partículas virales hacia el espacio extracelular, la actividad neuraminidasa es importante para clivar ácidos siálicos, cosa de que la hemaglutinina no pegue sus propias partículas virales, desagregar el virus y de esa manera permitir que haya partículas virales más discretas. Los inhibidores de la neuraminidasa lo que hacen es evitan esa liberación de partículas discretas, mantienes al virus más agregado y de esa manera pierde infectividad. Este año, si no me equivoco, este año o el año pasado, no me acuerdo exactamente en qué momento, el año pasado, perdón, se aprobó un nuevo antiviral que es un inhibidor de la PA. La PA tiene actividad endonucleasa, como les dije antes, importante durante tanto la replicación como la transcripción, pero fundamentalmente al inhibir la actividad de endonucleasa, lo que hace es que la PB2 se pega a los caps del mensaje, pero no puede haber clivado, y de esa manera se inhibe la actividad viral. Desgraciadamente, para todos estos antivirales, los virus producen resistencia muy rápidamente. Entonces, los niveles que tenemos de efectividad de estas drogas varían mucho de temporada a temporada y generalmente se terminan transformando en inefectivos con el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de inhibidores de la M2, que actualmente prácticamente no se usan porque todas las cepas de influenza que circulan en humanos son resistentes a este tipo de compuestos. Y por otro lado, quiero introducir otro concepto que no sé si lo tienen presente, pero es la genética reversa. Lo que hacemos con la genética reversa es evitar estos pasos. Se usan plásmidos, se transfectan esos plásmidos en células, y a través de esos plásmidos se genera un virus de nuevo, un virus nuevo, ¿cierto? Y esto nos permite estudiar influenza en formas que antes no podíamos. Entonces, esto se conoce como genética reversa. El sistema más común de genética reversa, como la influenza es de cadena negativa, hacen falta dos tipos de RNA que se sintetizan. Entonces, el sistema más común consiste en 8 plásmidos, cada uno codificando uno de los genes de influenza, una copia de cDNA, bajo el control de promotores que van en direcciones opuestas. Uno es un promotor de la RNA polimerasa 1, quien tiene señales de iniciación y terminación bastante específicas, entonces eso se usa para generar una copia del RNA viral, y después por otro lado se usa en la dirección opuesta un promotor de RNA polimerasa 2, que es el que genera el RNA mensajero de ese segmento, de tal manera que del mismo plásmido podemos generar tanto el mensaje y eventualmente la proteína, como el RNA viral. Y necesitamos 8 para que se generen todos los componentes de la influenza, y eso genera un nuevo virus. Y como podrán imaginarse, esto nos permite mutar, cambiar, hacer cambios que hasta antes de este sistema eran prácticamente imposibles. Bueno, volviendo más a la influenza en sí, esto es un
una representación de la influenza A, pero prácticamente lo mismo se puede decir influenza B. Existen dos mecanismos fundamentales de evolución del virus de influenza. Uno es a través de lo que se llama intercambio de genes, o en inglés se llama reassortment. Este intercambio de genes se puede explicar por el hecho de que el virus es segmentado, y entonces al ser segmentado, si dos partículas virales o dos virus diferentes infectan la misma célula al mismo tiempo, pueden intercambiar segmentos. Cuando el segmento se intercambia es la gamma-glutinina, eso es lo que se lleva a un antigenic shift. En el caso de la influenza A, ese es cuando un nuevo subtipo, hay un intercambio por un subtipo nuevo. Por ejemplo, tenemos un virus que circula que puede ser H3N2 y termina produciendo más tarde por un intercambio un H5N2. Eso es porque el virus anterior, el H3N2, incorporó un segmento de la HA del subtipo H5 y eso genera el nuevo virus. Por otro lado, también el virus tiene la polimerasa no tiene la capacidad de corregir errores, es decir, que comete errores todo el tiempo. Cuando esos errores suceden en la hemaglutinina, eso lleva a un drift antigénico. Eso significan pequeños cambios en la hemaglutinina que en la mayoría de los casos estos cambios le permiten al virus evadir la respuesta inmune contra la cepa anterior. Y esa es la razón por la que estamos constantemente reformulando las vacunas para influenza y la necesidad de estar vacunándonos contra la influenza todos los años. En el caso de este intercambio de genes, lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero eventualmente tienen que pensar dos cepas de virus, pueden ser de diferentes especies o de la misma especie, entran en un huésped que puede ser uno de los dos del cual origina o un tercer huésped que no relacionado. Dentro de ese huésped tiene que haber células susceptibles, las células tienen que ser infectadas por los dos virus al mismo tiempo y eventualmente generar una progenie que está más adaptada al huésped nuevo. Y en este caso daríamos origen a un virus de influenza porcino, por ejemplo. En este proceso de infección, el huésped, por supuesto, no es inerte, trata de contrarrestar la replicación viral. Y sucede a través de mecanismos innatos o adaptivos. En el caso de los mecanismos innatos, tenemos el moco en el aparato respiratorio, mecanismos de fagocitosis, de activación del complemento y de lisis por las natural killer cells. También tenemos respuestas adaptivas, que son fundamentalmente anticuerpos y respuestas de célula T. Los anticuerpos contra la HA se consideran los más importantes porque son neutralizantes y pueden proteger contra la reinfección o contra reinfección contra cepas que sean antigénicamente relacionadas. Los anticuerpos contra la neuraminidasa están proporcionalmente en mucho menor concentración que los anticuerpos contra la hemaglutinina, pero estos anticuerpos, si bien no son neutralizantes, es decir, no pueden necesariamente inhibir la infección viral, sí pueden bloquear parte de esa liberación del virus de una manera análoga a lo que lo hacen los inhibidores de la neuraminidasa, es decir, mantienen a los virus agregados. Y también es el caso de los anticuerpos contra la M2, que pueden prevenir tanto la fusión como la liberación, la liberación viral, también por un mecanismo más bien de bloqueo, no necesariamente de neutralización en sí. Y la respuesta de células T, fundamentalmente células CD8 positivas, que lisan a células que tengan que estén presentando a través de MHC class 1 péptidos de influenza. ¿Cuál es la mejor manera de protegerse contra la influenza? Sin duda las vacunas. Vacunarse es la mejor forma de evitar
una infección con influenza. Tienen que pensar de que no todos estamos protegidos de la misma manera cuando estamos vacunados, es decir, va a haber temporadas donde vamos a estar bien protegidos y otras temporadas que no lo vamos a estar tanto, y esto se puede deber a dos partes fundamentales. Una, que la vacuna sea buena, y por otro lado, que nuestro sistema inmune, cuando seamos vacunados, pueda montar una respuesta protectora. Existen, al menos en Estados Unidos, 2 o 3 grandes grupos de vacunas vivas, que se llaman Call Adapted, es lo que se nos conoce como FluMist en el nombre comercial. Otra proteína de vacuna recombinante, de proteínas recombinantes producidas en baculovirus, que se llama FluBlock, y la más clásica, las vacunas inactivadas, más comúnmente referidas como FluShot. Para llegar a tener una vacuna efectiva contra influenza, hace no tanto en realidad, pero tampoco hace tan poco, se estableció a través de la Organización Mundial de la Salud un sistema de monitoreo y respuesta contra el influenza. Diferentes laboratorios alrededor del mundo participan de este esfuerzo y monitorean la actividad de influenza en esos países y fundamentalmente tratan de identificar cambios en el virus que pueden estar asociados con cambios antigénicos en la hemaglutinina que hacen que uno se vea obligado a reformular la vacuna debido a esos cambios, porque si no son antigénicamente similares, la vacuna con el virus que circula, la vacuna no va a proteger. Y esto es realmente siempre una carrera contra el tiempo. No quiero entrar en detalles, esta diapositiva las puedo compartir, así que ustedes pueden ver ahí tranquilamente cómo es el proceso, pero estamos hablando de que estamos empezando desde prácticamente en el hemisferio norte, en el otoño, en el invierno del año anterior, para terminar generando una vacuna más o menos en septiembre, octubre del año siguiente que pueda proveer protección contra la cepa que anticipamos va a ser la dominante. Más recientemente, aunque no tan recientemente, también existe un sistema que se llama de cartografía antigénica. Esto es una manera bastante elegante y práctica de poder monitorear las relaciones antigénicas entre los virus. Si no están familiarizados con esto, no se preocupen mucho, pero imagínense que esto es un Google Maps y que, un Google Maps, y que cada uno de estos nombres aquí, que en este caso son antígenos, representan regiones en el mapa. Entonces, sabemos que estos individuos que viven aquí son todos parecidos, estos se parecen más entre ellos, pero menos a estos, y así sucesivamente podemos ver la evolución antigénica de los virus. Como les digo, esta es una forma más elegante de ver evolución antigénica de la influenza, y actualmente se usa por la Organización Mundial de la Salud para hacer estas reformulaciones de la vacuna si se hace necesario. Uno de los mayores problemas que tenemos con las vacunas de influenza es que el virus está constantemente mutando. El tiempo necesario para producir la vacuna, como les mostré anteriormente, es bastante prolongado, es decir, estamos jugando una carrera contra el tiempo, en el sentido de tratar de identificar los virus, tratar de producir la vacuna, y para el momento que producimos la vacuna, en realidad es como cruzar los dedos esperando de que el virus no haya mutado, porque una mutación simple, un aminoácido solo con respecto a lo que está en la vacuna puede hacer que la vacuna sea no tan efectiva. Y obviamente existen poblaciones donde la vacuna no son muy efectivas, como por ejemplo en la población que está más a riesgo de influenza o pacientes inmunocomprometidos.
Y la historia que tengamos de la exposición a la influenza también va a, de alguna manera, modular la respuesta contra cepas nuevas. Por eso también es que existe un gran interés en desarrollar vacunas universales contra influenza, es decir, vacunas que puedan servirse en más de un grupo etario con la misma efectividad, en poblaciones con diferentes tipos de estatus inmunológico, y que pudiera proteger sin que tener que estar reformulándola todo el tiempo, todos los años, como estamos actualmente haciendo. Bueno, ¿quién infecta a quién? Como les dije anteriormente, existen 18 subtipos de hemaglutinina de la influenza A, 11 subtipos del NA, y existe un gran rasgo de huéspedes de influenza. Se considera que las aves acuáticas salvajes del mundo son el reservorio natural de todos los influenza virus que conocemos, excepto aquellos que se han descrito en murciélagos, que corresponden al H17N10 y H18N11. Pero el resto de los subtipos han sido todos descritos en este tipo de aves. Y desde aquí se entiende que estos virus de alguna manera encuentran una forma de saltar hacia otras especies, y hemos tenido brotes en diferentes especies. Las que más nos preocupan son aquellos brotes que suceden en aves, en aves terrestres y en cerdos, y obviamente en humanos. Cuando uno mira esos diferentes subtipos que han saltado humanos, son una cantidad bastante grande. Se entiende que de alguna manera desde el reservorio natural puede llegar a ser más fácil que un virus salte hacia aves terrestres, pero hemos tenido también brotes en diferentes brotes, y el establecimiento de influenza en diferentes especies animales, incluido los humanos. Uno de los factores fundamentales que determinan el rango de huésped de la influenza es la hemaglutinina y su relación a los ácidos siálicos. Los ácidos siálicos en las glicoproteínas o glicolípidos generalmente puede estar en dos estructuras, estoy hablando así en línea muy general, en una estructura de ácido siálico pegado a la galactosa en una conformación alfa-2,3, una conformación alfa-2,6. Para que un virus salte, por ejemplo, de un ave a un humano, es necesario que el virus aprenda a modificar este reconocimiento de fundamentalmente alfa-2,3 hacia alfa-2,6. ¿Por qué es esto? Porque en las aves, bueno, acá está un pollo, pero lo mismo sería para un pato, hay fundamentalmente receptores alfa-2,3. En las aves hay fundamentalmente alfa-2,3. En el cerdo y en los humanos tenemos más preponderancia de alfa-2,6. En las aves la replicación de influenza generalmente es intestinal, en las aves acuáticas. En las aves terrestres puede ser intestinal, respiratoria o una combinación de ambas. En el humano, en los cerdos, la replicación es fundamentalmente respiratoria. Entonces el virus no solo tiene que cambiar su tropismo, sino que también tiene que cambiar su afinidad a receptores. Hemos tenido muchas pandemias, pero las más importantes son las que hemos sido capaces de poner en la historia. Entre ellas, la más importante, la que quizás todos ustedes ya hayan escuchado algo, es la influenza española de 1918, en donde un virus, probablemente de un ave, directamente se transmitió a humanos, y eso generó la pandemia, como les digo, de 1918, en donde se estima que entre 50 y 100 millones de personas
murieron como consecuencia de esta pandemia. Más cercano en el tiempo, tuvimos la pandemia de 1957 y la de 1968. Esto llevó tanto la de Asia como la de Hong Kong, y debido a prácticas de agricultura en el sudeste asiático, lleva a considerar a esa zona del mundo como un potencial epicentro en la generación de pandemias. Y en el caso de la pandemia del 57 y del 68, esto es un ejemplo, son dos ejemplos de intercambio genético entre un virus aviar y el virus que circulaba en humanos. En este caso, la pandemia del H2N2 donó de un virus aviar, que no sabemos cuál fuera, pero donó 3 genes, la PB1, H2 y N2, y el resto de los genes venían del virus humano, y eso generó la pandemia de 1957. En el año 1968, algo parecido, intercambio de genes, en este caso la PB1 y la hemaglutinina fueron donadas por un virus H3, y el H2N2 donó el resto de los genes, y eso dio lugar a la pandemia del H3N2. Algo importante destacar es que cuando emerge el virus H2N2, la pandemia del H2N2, el virus H1N1 deja de circular en la población humana. Cuando emerge el virus H3N2, el virus H2N2 deja de circular en la población humana. Pero en el año 1977 existe la reaparición de este virus, probablemente a través de un escape del laboratorio, que llevó a que el virus H1N1 reemergiera en la población humana, se mantuviera en la población humana, sin desplazar necesariamente el H3N2. Entonces, del año 1977-78, tenemos 2 subtipos de influenza circulando en humanos, H3N2 y H1N1, y no tenemos circulación de H2N2. En el año 2009, muchos de ustedes tienen, me imagino, presente de que vemos una nueva cepa pandémica. En este caso, este virus es un resortante que un sistema complejo de intercambios, tanto en humanos como en cerdos, llevó a la aparición de este virus que llamamos como swine influenza, pero en realidad no es justo para los cerdos, digamos. Pero bueno, eso llevó a la cepa del 2009, que fue capaz no de desplazar el H3N2 que circula en humanos, pero sí fue capaz de reemplazar al H1N1 que circulaba hasta en ese momento. O sea, seguimos teniendo H3N2 y H1N1, pero el H1N1 del 2009 es un linaje diferente hasta el que circulaba hasta el año 2008. Ahora de pandemia vamos a pasar a transmisión zoonótica. Me imagino que todos saben lo que es una zoonosis, pero básicamente son patógenos animales que se transmiten al humano. Esto puede estar favorecido por condiciones que favorecen un contacto bastante estrecho entre los animales y los humanos. Por ejemplo, hay zoonosis provocadas por virus de cerdos llamado H1N1B o H3N2B, B es por variante. Estos virus son bastante parecidos a los virus del 2009, pero son diferentes al virus del 2009. Y generalmente este tipo de infecciones se dan por ejemplo, durante ferias de animales, exhibiciones de animales, bastante comunes las exhibiciones de cerdos y otros animales, por ejemplo, en el Midwest, en el medio oeste de Estados Unidos,
hasta ahora en Estados Unidos ha habido 467 casos confirmados de estas diferentes variantes. De vuelta, estos son virus de alguna manera relacionados al virus de la pandemia del 2009, pero a diferencia del virus del 2009, parecen estar más contenidos, son transmisiones zoonóticas y estos virus no se transmiten después de humano a humano para generar una pandemia. Por otro lado está el virus de influenza aviar, que produce pérdidas significativas a nivel económico, sobre todo estos virus que llamamos de H5 o H7, de los subtipos H5 o H7. Esto, la clasificación de virus de baja patogenicidad o alta patogenicidad tiene que ver con el fenotipo de los virus de influenza que se dan en aves, pero fundamentalmente en gallináceas, en pollos. Existen estos dos fenotipos bastante marcados de baja patogenicidad y de alta patogenicidad. Los virus de alta patogenicidad parecen estar restringidos nada más que a virus H5 y H7 y obedecen a un cierto criterio que está marcado ahí en la diapositiva y que lo vamos a explicar un poquito, pero esencialmente en el pasado esto se marcaba con virus de un índice de patogenicidad intravenoso, se crecía un virus, se hacía una dilución en 1/10 del líquido alantoideo donde se había crecido el virus en huevos, se lo inyectaba por vía intravenosa al pollo, a un grupo de pollos, 10 pollos, y se calculaba de ahí un sistema bastante crudo, y si tenía un índice de más de o igual de 1.2 se considera alta patogenicidad. Con la llegada del secuenciamiento, de la biología molecular, se pudo establecer que esos virus de patogenicidad alta están generalmente relacionados con la acumulación de aminoácidos básicos en el sitio de clivado de la aglutinina, que ya les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Entonces, la aglutinina es un monómero, pero en la superficie del virus se encuentra como un homotrímero. Tiene fundamentalmente dos partes, una región que se llama HA1 y HA2. La HA1 tiene lo que se llama la cabeza de la aglutinina, o la cabeza globular de la aglutinina, y la HA2 tiene lo que se conoce como el tallo o stem en inglés. Generalmente esta aglutinina tiene que ser clivada para ser infecciosa, y esta aglutinina se mantiene unida por puentes disulfuros, y el trímero se mantiene estabilizado por algo que se llama coil-coil interactions. En el caso de los virus de baja patogenicidad, este clivado ocurre por proteasas como del tipo de la tripsina, que están tanto en el aparato respiratorio, en el lumen del aparato respiratorio, como en el intestino. En el caso de los virus de alta patogenicidad, este clivado puede no solo ocurrir por tripsinas, sino también por enzimas que se llaman subtilicin o furin-like proteases, que están más bien asociadas en el retículo endoplasmático. Es decir, que el virus madura, o esta aglutinina madura, mientras está haciendo el budding, y eso lo hace mucho más infeccioso, y en el caso de las aves gallináceas, esto permite que el virus se transmita de célula a célula sin necesidad de tener que acceder al espacio extracelular. Esto está graficado acá en el sentido de cuando se transforma en un sustrato de furinas o de subtilicin-like proteases, es cuando acumulan estos aminoácidos básicos. En el caso del H5 generalmente está asociado con este tipo de acumulaciones. En el caso de los H7, perdón, puede ser por aminoácidos básicos. Esto se genera generalmente porque la polimerasa en las aves, la polimerasa de la influenza en las aves, tiende a tartamudear en regiones del RNA que tienen que ver con esta parte de la aglutinina. También en el caso del H7 se sabe que puede recombinar, es bastante inusual en la influenza, pero puede recombinar, y en este caso es una recombinación con otros segmentos de la influenza que lleva a que se incremente el número de aminoácidos básicos y lo lleve a que sea sustrato de la furina.
Por otro lado, la neuraminidasa, sobre todo cuando se adapta a galliniáceas, a pollos, la neuraminidasa es un homotetrámero, perdón, pero cuando se adapta al aparato respiratorio en pollos, tiende a este tallo que tiene aquí a achicarse. Eso de alguna manera permite un balance entre la actividad de la neuraminidasa y la hemaglutinina, que lo hace al virus más fit para infectar pollos, aves terrestres. Pero bueno, la atención que han tenido los virus aviares se ha incrementado como consecuencia de las infecciones zoonóticas, que se empezaron a documentar fundamentalmente con los virus de H5N1, inicialmente en el año 97, pero después con una sucesión de casos de H5N1, de virus altamente patógeno en humanos, y con una mortalidad cercana al 60% en el caso de los casos humanos, y eso obviamente puso todas las alarmas y un interés bastante marcado en tratar de entender cómo estos virus pueden infectar o saltar de aves a humanos, sobre todo considerando la letalidad que tiene. Los casos de H5N1 han bajado radicalmente, pero también hemos tenido del 2013 la aparición del virus H7N9, que primero apareció como un virus de baja patogenicidad y después se transformó de alta patogenicidad, y ambos han sido capaces de infectar humanos, pero a medida que se fueron controlando los mercados de ave viva, que son donde la mayor cantidad de estos casos suceden, se han ido bajando el número de casos de estos virus. Bajo la sombra de estos virus que han tomado todas las noticias, en el caso de la influenza, está en los virus de H9N2. Los virus de H9N2 son probablemente los virus de baja patogenicidad más importantes que hay, sobre todo aquellos que están adaptados en aves, aves terrestres y de origen euroasiático. Estos virus también son zoonóticos, generalmente no producen enfermedad drástica, no producen letalidad. Hasta ahora hay un solo caso asociado con una muerte por H9N2 en un paciente que tenía serios problemas inmunológicos, pero la mayoría de los otros casos han sido más bien no más importantes que una infección de influenza con influenza humana. Sin embargo, estos virus, como yo les digo, son como el padrino, porque mandan a hacer el trabajo sucio a otros virus. Los virus de H9N2 tienen un genoma adaptado a aves terrestres que han usado otros subtipos para poder infectar mejor a los humanos. Es decir, estos virus donan genes hacia otros virus que eventualmente encuentran la capacidad para infectar humanos. ¿Cómo se han infectado? ¿Cómo se infectan? Creo que esta es la única diapositiva que tengo en español. ¿Cómo podemos infectarnos con virus de influenza aviar? Generalmente es contacto estrecho, muy raro que sea por aerosol en sí, pero sí con contaminación, tanto de las manos, el tocarse, que lleven a que terminemos infectándonos con estos virus. En el caso de los H9N2, es muy interesante que el H9 prefiere tener como par el N2, y fundamentalmente en las galiformes está de esa forma. Existen varios linajes, los más importantes son estos que llamamos BJ94 o H9.3 y H9.4, porque son los que han mostrado la capacidad de producir zoonosis. Existe un bias muy grande en el caso de los H9, porque la mayoría de los virus descritos de H9 están asociados con la N2, no con cualquier otro subtipo, si prefiere estar en este par.
Nosotros también hemos mostrado que un cambio muy pequeño en la hemaglutinina de los H9, una leucina en la posición que llamamos 216 o 226 en el H3, el subtipo H3, que sabemos que tiene un rol importante en la unión de ácidos siálicos. En el caso de los H9, un cambio de ácidos, la leucina en esta posición lleva a que el virus prefiera receptores humanos, y la glutamina lleva a que el virus prefiera receptores aviares. Y esto puede ser graficado acá. Esto es trabajo que hicimos hace algunos años. Estas barras son diferentes, son reacción a diferentes azúcares puestos en un microarreglo, en un slide de vidrio, en donde hay diferentes azúcares impresos, y estos azúcares pueden tener ácidos siálicos que terminan en 2,3 o 2,6, y vemos que un virus que tiene un H9N2 que tiene leucina 2,16 prefiere pegarse a los 2,6, pero si mutamos un solo aminoácido, a glutamina, ahora el virus prefiere 2,3. Lo mismo pasa si agarramos un virus que tiene glutamina, prefiere 2,3, y si lo cambiamos a leucina, ahora prefiere 2,6. Ahora, ¿es eso suficiente para que un virus que ya se pega o parece pegarse como un virus humano, pueda infectar humanos mejor? Bueno, la mayoría de los casos de humanos de influenza H9N2 son con virus que tienen leucina, pero también eso podría ser porque hay una mayor proporción de estos virus en aves. De todas maneras, cuando agarramos estos virus y los ponemos en hurones, que generalmente se usan para monitorear el fenotipo de transmisión de los virus de influenza humanos, lo que vemos es que un virus con la leucina o con la glutamina pueden replicar en los hurones, directos si los infectamos, pueden transmitir parcialmente. Los que tienen glutamina no lo hacen bien, únicamente los que tienen leucina pueden transmitir al contacto directo, es decir, los que tienen glutamina no transmiten, y no hay transmisión por aerosol, que sería una de las condiciones que hacen falta para que un virus de influenza se transmita en humanos. Entonces, si bien el virus se pega a un receptor humano, eso no es suficiente, pero sabemos que la capacidad de un virus de influenza para infectar humanos es un trait poligénico, es decir, todos los genes están involucrados. La hemaglutinina puede tener un gran rol, pero los demás genes son importantes. Esto es un resumen de lo que podemos ver si agarramos un virus humano, un H3N2, en este caso es una cepa que se llama Memphis 98. Este virus se transmite por vía respiratoria en hurones, no lo hemos probado en cerdos, pero no se transmite en codornices, como es de esperar. Si tomamos el virus H9, ese que les mostré anteriormente, con la leucina 216, no hay respiración por vía respiratoria, en los cerdos tampoco hay por la vía respiratoria. Si agarramos y en el laboratorio usamos genética reversa y reconstituimos un virus que tiene 2 genes de superficie del WF10, la hemaglutinina neuraminidasa, y ponemos 6 genes internos del virus humano, seguimos sin tener transmisión por vía respiratoria, pero si adaptamos este virus al hurón, si hacemos pasajes seriados de este virus en hurones, terminamos con un virus que tiene 5 cambios de aminoácidos y puede transmitir por vía respiratoria. Los cambios fundamentales son la hemaglutinina, 2 cambios de aminoácidos, que si ponemos esta hemaglutinina sola en un virus, por ejemplo, pandémico del 2009, todos estos virus se transmiten eficientemente en hurones y también en cerdos. Y eso está en realidad resumido aquí. Virus de tipo H9, N2 o N1 que no hayan sido adaptados tienen una transmisión parcial por vía del aire, fundamentalmente por contacto directo, pero no tan eficientemente por vía respiratoria. Pero si ponemos esos pequeños cambios en la hemaglutinina, ahora este virus se replica bien en
los directamente inoculados y se transmite en todos los casos por la vía respiratoria. Bueno, uno de los cambios fundamentales está un pequeño cambio. Una treonina por alanina, pasamos de un aminoácido con más estructura a uno que prácticamente no tiene una estructura importante, y eso quizás permite acceso a receptores que de alguna manera no están permitidos con ese cambio en los virus, en las aves, pero permiten el hurón transmitirse más eficientemente. Entonces, desde el punto, bueno, eso que acabo de mostrarle con los hurones es una forma de entender cómo los virus se pueden cambiar el fenotipo con muy pequeños cambios, y en todos los casos tenemos que hacer un análisis de riesgo, donde a través del monitoreo vemos qué tipo de virus circulan, si existen casos humanos, cuáles son las características de estos virus, pueden pegarse a receptores que podrían ser del tipo humano, qué otras condiciones tienen que hacen parecerse a virus humanos. Desgraciadamente todavía tenemos herramientas que no son muy cuantitativas, son más bien cualitativas. Tanto el CDC como la Organización Mundial de la Salud tienen algoritmos que sirven para de alguna manera medir el riesgo de estos virus que pueden transformarse en pandémicos, pero estos análisis son bastante subjetivos, muy cualitativos, y no permiten una cuantificación del riesgo en sí. Pero obviamente se pueden ir mejorando todas estas herramientas. Desgraciadamente, con virus de alta patogenicidad, los virus de alta patogenicidad se consideran virus notificables, es decir, cualquier país que tenga un brote de virus de alta patogenicidad tiene que reportarlo, y la única forma de realmente eliminar estos virus es la erradicación del virus a través de la mortandad de los animales implicados. Espero que con esto haberles puesto un poquito de semilla de interés en lo de la influenza. El virus de influenza es altamente variable, afecta a millones de gente todos los años. Las estrategias que tenemos actualmente para vacunas llevan un proceso bastante importante de inversión de tiempo con respecto a encontrar la cepa que más chance tenga de proteger, y aún así podemos no necesariamente darle en la tecla, como quien dice. Por eso es que se hace necesario seguir investigando formas alternativas que permitan, de vacunación, que permitan generar una respuesta inmune más permanente, sin necesidad de tener que cambiar la vacuna. Y bueno, los virus de influenza en animales poseen una amenaza de pandemias, y monitorearlos, controlarlos, tanto en aves terrestres como en cerdos, se hace crucial para poder evitar la aparición de nuevas cepas pandémicas. Y con eso les voy a decir gracias, espero no haber sido muy aburrido. Y estoy a su disposición si me quieren hacer preguntas. No quiero que lo tomen como excusa, pero algo que se me hace muy difícil es dar clases en español, porque me he acostumbrado toda mi vida a hablar en inglés con influenza. Por eso, no necesariamente que mi inglés sea bueno, pero estoy acostumbrado a decir todas estas cosas en inglés un poquito más fácil de que las digo en español. No, Daniel, tú excelente, se entendió clarísimo, y tu español es el español nuestro acá de siempre. Así que perfecto, perfecto. Me encantó. Hay unas preguntas acá, se movió bastante el chat, si querés te las leo. Por favor, sí, yo no tuve tiempo de ir mirando el chat mientras... No, está bien, se van poniendo preguntas y dejamos por el final, así hacemos todas. Déjame ver la primera acá. Dice...
La primera pregunta, excelente video, creo que fue el video que mostraste al principio, si pregunta si se puede compartir el link luego. No sé si está disponible ese video que mostraste de la infección del virus en la célula. Tengo que buscar el link. Sí, está disponible. No es En mío. YouTube, capaz. No es mío. Y de hecho, me olvidé de poner la fuente, así que perdón por eso. Pero sí, voy a tratar de buscarlo y mandárselo. Si pasa, yo después se los paso. Después la pregunta que dice, ¿cada segmento del virus codifica para una única proteína? ¿Serían 8 proteínas diferentes en total que tiene el virus? Cuando hablamos de las... Gracias por preguntarme eso y no fui claro con eso. No, el virus codifica entre 11 y 12 proteínas. Hay algunos segmentos que codifican una sola proteína y hay algunos segmentos que codifican más de una proteína. Y no todos los virus codifican la misma cantidad de proteínas. ¿A qué voy con esto? Los virus de influenza pueden en la PB1 codificar PB1, que es la proteína más grande, y PB1F2, que es una proteína pequeña, que tiene un rol en apoptosis y, bueno, cosas que no hablé hoy. Pero no todos los virus de influenza codifican PB1F2 del mismo largo. Hay algunos que codifican un péptido muy chiquito que lo hace inactivo y otros que tienen unos 89 aminoácidos, que es la forma que sería activa. Existen también, digamos, proteínas más pequeñas tanto en la PB2 como en la PA, aparte del fragmento de PB2 que hace la subunidad y de la proteína de PA que hace la subunidad de la polimerasa, y algunas proteínas accesorias. También la PA codifica una proteína que se llama PAX, que se produce por frameshift ribosomático. No todos los virus de influenza la codifican, pero en las que lo codifican, esa proteína tiene el rol de producir un shut-off, o sea, bloquea la traducción de proteínas celulares. Pero esa es una función compartida, porque muchos virus de influenza, la NS1 del virus de influenza, también puede hacer el shut-off, ¿ok? También puede bloquear. Es decir, el virus trata de empaquetar mucha información e incluso tiene algunas funciones un poquito redundantes, pero trata de maximizar la información. El gen de la M codifica dos proteínas, la M2 y la M1. El gen de la NS o el segmento 8 codifica NS1 y NEP o NS2, como se conocía anteriormente. Las únicas que codifican un solo, pero me van a tener que, en el caso de la influenza A, y si no estoy equivocado, la hemaglutinina es un solo open reading frame y la neuraminidasa es un solo open reading frame. Pero en el caso de la influenza B, la neuraminidasa codifica la neuraminidasa en sí y también una proteína que se llama NB, ¿okay? Que también tiene actividad de proton pump. Pero en el caso de la hemaglutinina de influenza B, es hemaglutinina de influenza B, o sea, un solo open reading frame. Y los demás, no sé, tendría que ponerme a ver Bien. No, o sea, está claro, mucho más complejo de lo que parecería con los segmentos. Bien, Daniel, otra pregunta que hice acá, cuando mostrabas, se ve que la parte de respuesta inmune contra los virus, influenza, dice, ¿los anticuerpos son efectivos entonces también aun cuando las proteínas están expuestas a la superficie de la célula antes del ensamblado viral? Pregunta, ¿no? ¿Induciría la apoptosis de la célula? ¿Es así? Gracias. Puede ser, sí. No creo que haya sido estudiado de esa manera, para ser honestamente. A colación de eso, de la gran cantidad de proteínas que se expresan en la superficie de la célula, la M2 tiene muy poquitas copias en el virus, pero hay una gran cantidad de M2 expuesta en la superficie celular. Hay muchos grupos de investigación que han estado por años trabajando
en tratar de hacer vacunas universales de influenza, usando a la M2 como el target, porque la M2, a diferencia de la hemaglutinina, tiene menos drift, tiene menos cambios, es mucho más conservada. El tema es que ese tipo de estrategia necesita una gran cantidad de anticuerpos, porque mucho del anticuerpo termina siendo ocupado en pegar algo que no necesariamente importa al virus, porque se está pegando a la célula sin necesariamente inhibir el virus, porque el virus necesita muy poquitas copias para crecer de esa proteína. Entonces, con respecto a la parte de apoptosis, la verdad que no sé cuánto se ha hecho para decir que podría o no podría inducir apoptosis, no veo por qué no. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que no toda célula que se infecta con influenza muere. ¿Está? O sea, la idea de que el virus va a entrar y va a matar la célula, no tenemos que pensar que porque infectó la célula se murió. Algunas células pueden sobrevivir. ¿Está? Ahí está, perfecto. Sí, interesante este mecanismo, lo conozco para otros virus como los herpes, donde esa exposición de proteínas en la superficie celular le permite que los anticuerpos se peguen y se activen la apoptosis por las NK, por ejemplo, Claro. o por células TC8, por ejemplo, como comentaste ahí. Es interesante. Y creo que respondiste una pregunta que está más abajo después, pero ahora te la leo. La otra que sigue dice, ¿sigue siendo los huevos embrionados el principal sistema para producción de vacunas? ¿Los cultivos celulares no se usan a nivel industrial? Gracias. Sí se usan los sistemas de cultivo celular, han sido probadas, hay vacunas aprobadas crecidas en células. Y no hay razón por la que pensar que el cultivo celular dé una vacuna inferior, al contrario, creo que puede dar una vacuna superior por algo muy sencillo, sobre todo con los virus de H3. Los virus de H3 han evolucionado de tal manera de que no les gusta crecer en huevos. ¿Está? Y cuando lo hacen, acumulan mutaciones que generalmente están asociadas con sitios antigénicos, y al adaptarse al huevo, generalmente hace que la antigenicidad no sea como la del virus que está circulando en humanos. Y eso ha sido uno de los grandes problemas de la efectividad de las vacunas contra H3, que son subóptimas, precisamente porque los virus crecidos en huevo tienen cambios antigénicos que hacen que el virus no sea un match perfecto con el virus que circula en el campo o en la población humana. Ahora, el cultivo celular está bien, puede obviar algunos de esos problemas, pero de todas maneras no existe sistema tan eficiente de crecer influenza como el huevo, es decir, produce mucho más cantidad. Entonces, lo que estamos hablando es una cuestión de escalas, ¿no es cierto? Para tener la misma cantidad de dosis de vacuna, a lo mejor necesito sistemas celulares mucho más grandes que lo que yo necesitaría en huevo. Por eso todavía seguimos usando huevos. Huevo, tal cual. Bien. Y acá después, la pregunta que sigue también referente a vacunas, dice, ¿todas las vacunas contra influenza necesitan ser actualizadas para animales y humanos? Porque en la clase de moratorio, bueno, una clase anterior, comentaron que las cepas de vacunas contra influenza equina no se actualizan al parecer. Hubo una discusión con respecto al virus influenza y las cepas de las vacunas, donde se comentaba de que no parecía que había actualización, por lo menos no se comenta eso a nivel veterinario. No sé si vos sabés algo al respecto, ¿por qué es en este caso? Bueno, vamos a ser, como digo siempre, vamos por parte, dijera Jack el Destripador. No, hay una cosa muy simple con el sistema humano, por eso les presenté y les dije todo lo de la Organización Mundial de la Salud. Hay todo un sistema dedicado a investigar cuánto cambia el virus y qué tipos de virus circulan en la población humana. Esos sistemas para equino no existen. Entonces, tenemos información muy fragmentada. De todas maneras, esto es una cuestión también de números. Mientras más grande sea mi población susceptible, más chances tengo de infectar y más chances tengo de cambiar. Entonces la población equina es mucho más baja, mucho más concentrada, mucho más condensada que la población humana, ¿no es cierto?
si bien los caballos viajan, porque hay con la actividad equina hay muchos caballos que viajan, esa población es bastante reducida. Entonces, quizás no sea tan necesario cambiar o reformular la vacuna todos los años. Pero parte del problema es que no hacemos lo suficiente para saber cuánto en equino los virus están cambiando para decir, hace falta que cambiemos la vacuna. ¿Está claro? Pero de todas maneras hay un grupo de trabajo que trata de trabajar más o menos a manera global y que cada tanto hace recomendaciones del tipo de antígeno que deberían ser involucrados en la vacuna contra equino. Pero es mucho más espaciado que lo que vemos con humanos. Excelente, Daniel. La verdad que esta respuesta tuya clarificó lo que la otra vez se discutió sobre esto. O sea, no teníamos muy claro por qué pasaba esto. Siendo una especie, digamos, un sistema deportivo que genera mucho dinero, ¿no? O sea, porque acá yo creo que el tema acá, por ejemplo, en Uruguay se exportan muchos caballos para Dubái, para Emiratos Árabes, y la millonada que mueve es impresionante. Claro, Sí. o sea que no sería un tema de falta de interés económico si hubiese un problema serio. Y después tenemos brotes a cada tantos años de influenza equina, y bueno, ahí se podrá discutir si es la eficacia de la vacuna lo que están en problemas, o los animales no están siendo vacunados de forma periódica. Pero digo, está interesante eso que comentabas. Sí, yo creo que si... obviamente que la cantidad de dinero a veces, pero incluso en la industria equina hay bastante dinero, así que si hubiera el deseo de armar un grupo de trabajo, creo que existe, pero como digo, es reducido. Si existiera un interés en armar una estructura similar a lo que existe con humanos, se puede hacer. De hecho, hay gente en el UK trabajando en esto y ha habido un estudio antigénico de cuáles son los cambios mínimos. En el caso de los virus equinos, parecido a lo de los H3 humanos, hay 6 o 7 aminoácidos cerca del sitio de pegado del receptor que modulan la antigenicidad. Entonces, cambios en esos 6 o 7 aminoácidos son los que te van a dar un antigenic drift en los virus equinos. Bueno, bien de bien. Seguimos, que tenemos varias preguntas todavía, entonces estás con tiempo como para seguir respondiendo, pero vamos avanzando. No hay ningún problema. Bien, la otra dice así: excelente clase, muy clara su exposición, profesor. Pregunta: ¿cree usted que en un futuro será posible generar una vacuna universal para influenza que no requiera actualizarlas como usted comentó? En caso afirmativo, ¿cuál sería la estrategia en su diseño? Creo que un poco fue lo que comentabas anteriormente con respecto a cuál es el target, ¿no? Digamos, de interés en este caso. Obviamente hay muchos grupos trabajando en tratar de hacer vacunas universales de influenza. La región del tallo de la hemaglutinina cambia menos frecuentemente que la cabeza de la hemaglutinina, entonces hay estrategias que están tratando de redirigir la respuesta inmune contra el tallo de la hemaglutinina, que hacen que el virus, que no tengamos que reformular. También se puede usar la neuraminidasa, tratar de mejorar la respuesta contra la neuraminidasa y de esa manera no tratar de reformularla tan seguido. Como idea, todo eso no tiene por qué no funcionar. Está la M2 también, la M2. También hay vacunas universales basado en la nucleoproteína, que es un gen, no sé, una proteína interna, cambia mucho menos. Sí, hay muchas estrategias. El tema es, hasta ahora esas estrategias no necesariamente son superiores a lo que ya tenemos. ¿Está claro? Entonces, hay que hacer más. Obviamente se está jugando con adyuvantes, con diferentes tipos de adyuvantes. Nosotros en nuestro laboratorio hace poquito publicamos con un péptido que se llama péptido de inducción de IgA, que la IgA tiende a ser más cross-protectora que la IgG. Entonces, las vacunas que se han hecho contra influenza nunca tratan de hacer un targeting diferencial de IgA e IgG. O sea, todo el mundo hace una vacuna más universal y que salgan los anticuerpos que salgan, ¿no es cierto? Y fundamentalmente son IgG. Pues nosotros estamos tratando de producir más IgA. Si eso va a funcionar, si eso nos va a dar una mejor respuesta, puede que sí, puede que no.
El problema de la universalidad es que a veces significa algo diferente dependiendo de con quién uno hable. Entonces, si la idea es un antígeno universal, es decir, algo que no tengamos que modificar todos los años, a lo mejor tenemos una chance de hacer algo de ese tipo más universal. Pero la formulación de ese antígeno puede tener que ser diferente si estoy hablando de un niño de 2 años, a si estoy hablando de una persona de 80 años, o si estoy hablando de un paciente con cáncer. Es decir, a lo mejor podemos tener una vacuna, un antígeno, un concepto universal, pero la formulación puede no ser universal. No sé si eso queda claro. Perfecto, sí, clarísimo. Buenísimo. Bien, después sigue otra pregunta que dice, ¿los antivirales para influenza también van cambiando conforme a las diferentes cepas como las vacunas, como con las vacunas? No, los antivirales están como, digamos, trancados ahí. Es muy difícil modificar los antivirales. Estos son compuestos pequeños que se pegan a pockets, a pequeñas zonas, por ejemplo. Los inhibidores de la M2 bloquean el canal de la M2. Si la M2 muta, entonces ese bloqueador no puede acceder y entonces la M2 sigue funcionando, aun cuando el bloqueante lo bloquee parcialmente, la M2 sigue funcionando. El inhibidor de la neuraminidasa se pega en el sitio catalítico de la neuraminidasa, pero si muta, el inhibidor no se puede pegar más y la neuraminidasa puede escapar la acción del inhibidor. En el caso de los inhibidores de la PA, de la endonucleasa, también el target es el sitio catalítico de la endonucleasa y es muy fácil para el virus mutar. De hecho, esas mutaciones suceden incluso entre el paciente que está siendo tratado con el inhibidor de la PA. Bien, buenísimo. La otra pregunta dice, ¿podría explicar nuevamente las diferencias estructurales principales en los virus de baja y alta patogenicidad en aves? Usted explicó las diferencias en el clivaje de las neuraminidasas, pero entendí muy bien, muchas gracias y muy buena la clase, me encantó. Sí, es muy simple. Todos los virus de baja patogenicidad tienen hemaglutinina que tiene un sitio de clivado que es monobásico. Y todos los virus de alta patogenicidad que únicamente son del subtipo H5 y H7 tienen un sitio de clivado de la hemaglutinina que es polibásico. Esa es la gran diferencia. Al ser polibásico, se transforma en un sustrato para un tipo de proteasa que está en el retículo endoplásmico. Si tengo una sola base, únicamente puede ser esa hemaglutinina clivada en el espacio extracelular donde haya tripsinas, como en el intestino o en el aparato respiratorio. No sé si quedó claro. Bien, creo que sí, si no, voy a preguntar la persona que preguntó, que era María. Disculpe que tengo muchos perros haciendo ruido acá, espero que me escuchen bien. Mientras no se agarren influenza canino, está todo bien. Ojalá que no. Bueno, acá después dice, bueno, simplemente muy buena la clase, muy clara, interesante, muchísimas gracias. Después Amanda dice, ótima aula, muy obrigado, muy claro, doctor, muchas gracias. Bueno, un poco de saludos y felicitaciones, excelente exposición, muchas gracias, impecable. Y acá hay una pregunta, muy buena clase, muy clara. Tenía la duda, anteriormente había escuchado que la gripe española fue la pandemia de influenza más letal debido a que llegó al humano directamente de las aves y no por un intermediario. ¿Esto es así o se debe a las tecnologías de la época realmente esa repercusión en la población? Se sabe que llegó o se sabe que es derivado de aves, pero no se sabe si es de un ave salvaje, como un pato, o si hubo... No se olviden que cualquier ave terrestre que hablemos, sobre todo cuando estamos hablando de lo que yo le llamo de poultry, ¿no es cierto?, de ave de producción, generalmente son aves terrestres. Aun cuando puedan ser gansos o patos, son criados en forma más bien terrestre, ¿no es cierto? Entonces, lo que sabemos de la gripe española es que su linaje es aviar, pero no sabemos si ese linaje viene, porque el ancestro de ese virus no existe. Entonces, o al menos no lo hemos encontrado en aves acuáticas salvajes. Entonces podría haber sido un intermediario, simplemente puede haber sido un intermediario aviar, puede haber sido un ganso, puede haber sido una gallina, puede haber sido, o sea, otra ave.
Había otra parte a la pregunta, no sé. Sí, decía, no, decía, ¿esto es así o se debe a las tecnologías de la época, ¿no? Que realmente tecnología de la época realmente esa repercusión en la población. Si era por una cuestión de posibilidades metodológicas, digamos, en su Claro, detección. digamos, hay un huésped aviar. También sabemos que al mismo tiempo que ocurrió la gripe de 1918, existió la aparición del virus, el virus clásico porcino H1N1, es decir, desde esa misma época también teníamos influenza, al menos desde esa época teníamos influenza en porcinos. En la época del 1918 estamos hablando, sí que el virus probablemente se originó en algún lugar de Norteamérica. Algunos apuntan a Kansas como un lugar donde podría haberse producido, y más específicamente en lugares que tenían una gran cantidad de soldados que se estaban preparando para ir ¿no es cierto?, a Europa por parte de la Primera Guerra Mundial. Estos soldados vivían en condiciones que no eran necesariamente las óptimas. Había producción avícola y porcina en esos mismos lugares para dar comida a los soldados. Es decir, que un virus podría haber surgido bajo esas condiciones. No muy diferente de lo que hoy lleva a la aparición de los virus de H7 o H5 en mercados de animales vivos en Asia. No es muy diferente a esa época. Exacto. Bien. Bueno, acá hay un interés por algunas figuras que mostraste, se ve que gustó, digamos. Dice Lina, vi que algunas figuras del inicio eran autoría de Pérez et al. Imagino que son suyas. ¿Qué herramienta usa para diseñar estas figuras? ¿Es algún servicio o fueron enseñados por su equipo de trabajo? No recuerdo qué figura hablaba, pensé que le gustó la figura. Hay un poco de todo, hay PowerPoint, hay licensing de algunas cosas que digamos, compramos. También hay con Adobe Illustrator o Photoshop, hay de todo un poco ahí. Algunas están publicadas, así que no tengo problema en compartir. Ahí va. Bien. Después, Daniela, una pregunta que dice, ¿hay diferencias entre aves silvestres y aves de producción o pavos en el caso de virus de alta patogenicidad en cuanto al compartimento del virus en cada una de las poblaciones mencionadas? Sí, es muy buena pregunta. Por empezar, las aves de producción, eso les tiene que quedar claro, las aves de producción no se consideran huéspedes naturales de influenza. Las aves acuáticas salvajes son las que se consideran huéspedes naturales. Hay bastantes diferencias en cuanto a los fenotipos. Por ejemplo, los virus que yo les mencioné a ustedes, los H9N2, en las aves acuáticas salvajes prácticamente no producen ningún signo clínico que nosotros podamos distinguir. Sin embargo, cuando esos virus saltan a pavos, que era una ocurrencia bastante común en los 60, 70, con la producción de pavos en Norteamérica, en Estados Unidos, se producían brotes de enfermedad por H9N2 en pavos. Es decir, que los pavos eran más susceptibles a la enfermedad producida por H9N2 que los patos. Los virus de alta patogenicidad son virus como tales, con ese fenotipo tal cual, sobre todo en gallináceas. Pero esos mismos virus de alta patogenicidad, con el sitio de clivado polibásico, no necesariamente, depende mucho de las cepas, no necesariamente producen enfermedad en aves acuáticas salvajes. ¿Está? Algunas cepas sí, algunas cepas no. Entonces sí hay diferencias. Ustedes tienen que pensar que evolutivamente un pato y una gallina están muy distanciados, mucho más distanciados de lo que estamos nosotros y un chimpancé. O sea, la diferencia, la distancia evolutiva que hay entre un pato y una gallina es muchísimo más grande que la que hay entre un ser humano y un gorila. Muchísimo más grande. Entonces, es de entender de que si bien tienen, del aspecto fenotípico, sí son aves, tienen plumas, etc.,
la respuesta a la infección viral puede ser completamente diferente. Ahí va. Viene bien. Excelente. Después, otra pregunta acá habla, ¿se sabe cuáles son los reservorios de influenza B, C o D? De influenza B, el ser humano, hasta donde sabemos. No hay ningún, y por eso también es una buena pregunta, porque eso también nos lleva a pensar de que si hiciéramos un esfuerzo más grande y de mejor calidad con las vacunas, podríamos pensar que algún día podríamos erradicar influenza B de la población humana, porque no hay otro reservorio. Ha habido brotes de influenza B en focas, pero eso es influenza humano, que fue de humanos a las focas. El C o el D es un virus que se ha encontrado en cerdos y en vacunos. El C me parece que es más o menos es un virus que está en humanos, el influenza C, pero yo no estaría seguro en decir cuál es el reservorio del C. Bien. Bien. Después, la otra pregunta dice, ¿hay reportes de coinfección en humanos entre influenza A y B? Sí hay, son bastante esporádicos porque generalmente compiten, pero sí hay. Lo que sí hay muchas coinfecciones de virus de influenza con otros virus respiratorios, como virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios. Bien. Y por último, Daniel, esto un poco vinculado a lo que hablábamos de influenza equina, que es una enfermedad que se notifica igualmente, influenza equina, y acá en Uruguay existe una mesa equina, comenta Leticia Luengo, que trabaja en el Ministerio de Ganadería. Acá en Uruguay existe una mesa equina donde se discute la sanidad de equinos por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea que es un tema importante y lo que comentabas vos seguramente debería ser tratado de repente con más profundidad, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, el influenza equino de por sí puede que sea algo reportable dentro de un mismo país, pero no es algo que los países tienen la obligación de reportar a la Organización Mundial de Salud Animal. Me parece que no es un virus notificable, no es una enfermedad notificable. Cuando yo hablo de notificable es algo que, por ejemplo, en el virus, yo no tengo que notificar el virus de baja patogenicidad de H9, no tengo por qué. Sí tengo que notificar el H5 y el H7, tanto de baja como de alta patogenicidad. Pero tengo la obligación de notificar el virus de alta patogenicidad de aves. Pero no sé si tengo que notificar, no sé, hasta donde yo sé no existe una regulación a nivel mundial que diga que hay que notificar el virus de influenza equina. Capaz que Leticia Luengo, si estás por ahí, capaz que puedes comentar algo que trabajas en el ministerio justamente en esto de las notificaciones. Claro, sí, lo que dice él es a nivel de comercio internacional, ¿no? Exacto, sí. Pérez, está. Pero lo que digo es que generalmente frente a casos de influenza, viste que el ministerio actúa, sobre todo lo denuncian obviamente los veterinarios particulares, porque hay Claro. sobre todo en lugares de concentración de equinos. Claro. Ahí sí. Una de las cosas que si ustedes pudieran hacer, no digo que lo hagan, sería importante, porque hay vacunas contra influenza equina, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que ustedes quizás ya lo tienen encaminado o lo han pensado, pero de todas maneras, tratar de hacer una caracterización parcial antigénica de los virus equinos que ustedes pudieran detectar con las cepas de la vacuna sería importante para saber hasta qué punto ustedes van a tener lo que ahora en COVID llamamos breakthrough infections, ¿no es cierto? O sea, vacunar y no proteger. Entonces creo que eso es importante desarrollarlo o tenerlo a mano en algún momento. Está buenísimo. No es mi área, Pérez, no es mi área de trabajo dentro del ministerio, pero está buenísimo este intercambio y se lo envío a mis compañeros que están en esa área, ¿viste? Me parece que estuvo muy bueno la exposición. Yo creo que de hecho hay un trabajo acá en Uruguay, si mal no recuerdo, que buscaron por lo menos la respuesta de anticuerpos en animales vacunados contra influenza equina y herpes virus, creo que herpes 1. Pero bueno, habría que profundizar un poquito en eso.
Perdón la interrupción, hay Dile. un trabajo de Raúl Castro, Ahí va. donde también se clasificó la influenza equina que estaba circulando en el país, y también se vio un poco, si mal no recuerdo, el tema de los anticuerpos y esas cosas. Ahí va. Ese trabajo. Sí, Raúl Castro fue. Exacto. Tengo Bien. un colega en el UK, en Inglaterra, en Escocia en realidad, que trabaja mucho en esta parte, es argentino él también. Nadie es perfecto, perdón. pero trabaja mucho en esta área y estoy seguro que podría ayudarlos muchísimo con todo esto. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo, después nos ponemos en contacto. Bueno, Daniel, ahora sí terminamos las preguntas, al parecer. Si nadie más tiene algún comentario para hacer, simplemente volver a agradecerte, Daniel. La verdad que fue un gusto compartir contigo este día, esta jornada. Acá tenemos un pequeño saludando. Estuvo muy buena la clase. Un futuro estudiante de PhD en mi laboratorio. Ahí está. Bueno, seguramente haya más de uno interesado en visitar tu laboratorio. Así que bueno, Daniel, muchísimas gracias, millón de gracias y estaremos en contacto por alguna cosa. Estuvo muy buena la clase. Bueno. Gracias. Chao, Daniel, y pases bien. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao.